Bienvenidos, amados hermanos, a un nuevo estudio de la Palabra del Señor, como cada miércoles, para compartir juntos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que esperamos, obviamente, sea de una gran bendición en la vida de cada uno de nosotros, y esperamos que este estudio sea una bendición también en su propia vida. Oremos al Señor. Padre, bendito seas tú por siempre y para siempre. Tú conoces nuestra vida, tú conoces, Señor, nuestro corazón, y nos acercamos a tu palabra con el propósito de aprender de ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos la semana pasada, o estábamos viendo más bien, con estas características que nos muestran, ¿no es cierto?, en los versículos 2 al 4 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, donde nos habla de 19 frases, podríamos llamarlas, ¿no es cierto? Ya hemos visto varias de ellas y hoy día vamos a continuar con ellas. Terminamos la semana pasada en desobedientes a los padres. Queremos verla así rápidamente, no estamos entrando en algo tan profundo en esto. El número 7 es ingratos. Ingratos. Todos, alguna vez, hemos sido actores de ingratitud, incluso de olvido. Fíjese que una cosa que yo veo generalmente en la iglesia cristiana, es cuando alguien pide la oración por alguna situación, por una enfermedad, por un trabajo, por problemas familiares, por lo que sea. Siempre estamos listos para pedir que nos ayuden a orar por algo. Pero ¿cuántas veces? Revise usted, ¿cuántas veces estamos listos para dar gracias? Somos ingratos. En nuestra congregación, por ejemplo, antes de la pandemia teníamos la costumbre, ¿no es cierto?, de pasar los hermanos al frente para dar gracias a Dios. Y no eran muchos, eran pocos. Porque aunque estamos acostumbrados a pedir, no estamos tan acostumbrados a dar gracias por lo que hemos recibido. Ingratos. Con respecto a Dios somos muy ingratos. Creemos que las cosas tienen que ser porque sí nomás. Pero fíjese usted, cada mañana despertamos, abrimos los ojos, comemos, tenemos alimento, vamos a la tarde, nos dormimos en la noche de nuevo y seguimos así y la vida continúa. Y ni siquiera eso agradecemos a Dios. Impíos. Estas son personas que están realmente en contra de Dios, son profanos. No tienen ningún respeto por las cosas sagradas. Mire usted, por ejemplo, el gran problema ahí en la Araucanía. Cómo la gente ha quemado templos. Cuando en realidad, ¿en qué les afecta que los creyentes, que los cristianos se reúnan? ¿Cuántos han derribado templos aquí mismo en Santiago de Chile, por ejemplo, templos católicos? Podemos estar de acuerdo o no con las imágenes, con esto o con lo otro, pero ¿en qué afecta a estas marchas y a todas estas cosas que se levantan? Que entrar a un templo para destruir lo sagrado. Son impíos, son profanos. Y el castigo de Dios vendrá sobre ellos. ¿Cuántos templos en estas luchas ahí en la Araucanía? En el gran conflicto de la Araucanía. ¿Cuántos templos evangélicos y no evangélicos han sido quemados? ¿Por qué? Simplemente están en contra de Dios. Sus diálogos blasfeman contra Dios. Hablan mal de Dios. Quieren derribar el nombre de Dios, quieren raer el nombre de Dios de la faz de la tierra, pero no podrán, porque la tierra y el cielo pasarán, dice la palabra de Dios, pero ni siquiera una jota, ni una tilde, ni un acento, esa es la tilde, ni un acento, dejará de ser la palabra de Dios y dejará de cumplirse, porque Dios es un Dios maravilloso, un Dios celoso, un Dios que cumple su promesa, y no hay palabra de Dios que no será cumplida. Son impíos, quieren raer el nombre de Dios. No es posible, por ejemplo, una relación comunista con el Evangelio. ¿Por qué?
Porque el comunismo quiere borrar el nombre de Dios de la faz de la tierra. Impíos, sin afecto natural. Es natural en el ser humano amar. Es natural en el ser humano ser sensibles, que nos afecte el dolor, que nos afecte los problemas de otros. ¿Sabe usted que la gente es más probable que llore frente a una película, a una trama, a algún acto? Pero tomamos palco, por ejemplo, para ver una guerra y no nos duele. Hemos llegado, los seres humanos, a ser insensibles. Somos egoístas. Nuestro mundo es un mundo egoísta. A causa de la maldad de muchos, dice la Biblia, la caridad se enfriará, el amor se enfriará. Claro, nos hacemos más insensibles a medida que la maldad de muchos va creciendo. Pero hermanos amados, amigos, tenemos que procurar que las cosas que en el mundo ocurren nos afecten. Tiene que haber sensibilidad. Tenemos que llorar ante los problemas que ocurren en el mundo, ante la escasez de hambre en países como India, como África, países que sufren. Hermanos, tenemos que a lo menos, si no podemos ayudar, a lo menos tiene que haber sensibilidad en nosotros frente a eso, sin afecto natural. Esas cosas que son propias de los seres humanos, que son inherentes, nacemos con ellas, nacemos con amor, con la capacidad de poder amar. Pero estos impíos, estos amadores de sí mismos, llegan a ser sin afecto natural. Otra de las expresiones es implacables. Implacables. Son aquellas personas con las cuales es imposible reconciliarse con ellos. Es cierto que no podemos agradar a todos, pero hay otros que no hay forma. Son implacables. No es posible. Ellos tienen la verdad y nadie más. Calumniadores. No hay mucho que decir aquí. Como ya mencioné la semana pasada, en las redes sociales, hay muchas cosas que son verdad, pero hay otras que son mentira. En los programas de televisión se destruye la vida de alguien con solo decir una frase. En la iglesia también pasa esto. Recuerden lo que dijimos hace algunos miércoles. Estas cosas pasarán aún dentro de la iglesia. Hay personas que están hablando de otros, diciendo cosas que no son ciertas, que no son verdad. Hermanos, tengamos cuidado. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Sin templanza. Es decir, sin autocontrol. Como aquellos que dicen, no, mire, esta es la verdad y yo la digo, le duela a quien le duela. Sí, es probable que sea la verdad. Y no tenemos que adornarla, pero tenemos que saber decirla. Que aunque sea una verdad, no destruya al otro, sino que lo motive a recapacitar, a darse cuenta que está equivocado. Como dice la palabra del Señor, ustedes que son espirituales, vosotros que sois espirituales. Es importante esto para nosotros y tenemos que mirarlo desde esa perspectiva. No podemos actuar como los demás, ¿no? No podemos actuar igual que los otros. Por eso que dice el texto bíblico, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre.
considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Debe caracterizarnos esto. Tenemos que poder querer ayudar a los demás, sin templanza, sin autocontrol. Tratemos a los demás, como dice la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Número 13. Crueles. Personas que un animal actuaría mejor que ellos. Crueles. Cuando se destruyen las cosas, son personas despiadadas, salvajes. Pueden matar a otro sin que le tiemble la mano ni el corazón. Cuando vemos estos asaltos en el mundo de hoy, hermanos, les importa nada arrastrar a una persona por la calle y matarla. Son salvajes, son crueles. Y aunque lo digo con firmeza, no estoy pensando que no merezcan la salvación. La merecen también como yo la merecía y como yo la merezco también. Aunque ellos no tienen méritos, yo tampoco los tenía. Pero Cristo murió por mí así como murió por ellos. Pero no podemos dejar de conocer que son crueles, que son salvajes. Y la Biblia describe esas características en personas. Son crueles, son salvajes. Y tenemos que procurar que esas personas conozcan a Jesús. Enemigos de lo bueno. Podríamos traducir esto como aborrecedores de lo bueno. Ellos prefieren actuar al margen de la ley. Traidores. ¿Le confiaría a usted su vida a un traidor? Traidores. Impetuosos. Los impetuosos son aquellas personas excesivamente imprudentes ante el peligro. No, a mí no me va a afectar. No, yo no voy a caer en ese pecado. No, a mí no me va a pasar esto. No, yo soy mejor. Impetuosos. Son excesivamente imprudentes. Ellos no quieren ver el peligro. No, hermanos. Enfrentémonos a Dios para que Él nos libre, aunque andemos en valles de sombra y de muerte. No andemos bebiendo, por ejemplo, hay personas que dicen, yo soy cristiano, yo no importa, la Biblia dice que aunque beba cosa mortífera no me hará daño, tomaré esto o comeré esto otro. No, hermanos, es mientras usted va predicando, si alguien quiere atentar contra su vida, Dios lo va a librar. Pero si usted toma veneno, se va a morir. Si usted se clava un cuchillo en el corazón, se va a morir. No crea que no, pero es muy probable que cuando usted esté predicando el Evangelio en algún lugar, por el solo hecho de estar predicando el Evangelio, alguien quiera hacerle daño, sepa usted, tenga la plena seguridad de que Dios lo librará. Por eso que dice el texto de Marcos, aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daños. Prediquen el Evangelio. Eso es lo que dice Marcos. No está hablando de desafiar a la muerte. No es eso, hermanos. No nos confundamos. Y no confundamos la palabra del Señor. No tenemos que desafiar a la muerte. Marcos, capítulo 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En este contexto está escrito esto. Id por todo el mundo, vayan a predicar el Evangelio, prediquen el nombre de Jesucristo, hablen a todas las naciones. En ese contexto dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el contexto de la predicación, algunos creerán, otros no creerán. Los que no crean serán condenados y los que crean serán recibidos en los cielos.
y los ángeles y los seres celestiales cantarán gloria. Pero dice, estas señales seguirán, serán parte de sus vidas. En mi nombre echarán fuera demonios. No tenemos que andar buscando demonios para echarlos fuera, no. Ese es el contexto de la predicación, y cuando alguien llegue endemoniado, en el nombre de Jesús podremos orar y esa persona será restaurada para la gloria de Dios. Sin duda que así será. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. No anden cantando serpientes porque usted es cristiano. Una serpiente lo morderá y usted se morirá. Pero recuerde el apóstol Pablo en la isla de Malta. Recuerde la experiencia de Pablo. Él iba para orar por el hijo de aquel hombre en la isla de Malta. Una víbora lo mordió y la tomó y la sacó. Y nada le pasó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque había un propósito detrás. No es que Pablo estaba desafiando a la serpiente. Pablo estaba yendo a cumplir su tarea como embajador de Cristo, como predicador de Cristo. Y cuando usted vaya a cumplir su tarea como embajador, como predicador de Cristo, Dios lo librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Dios lo cuidará. Aunque tomen en las manos serpientes y si beben cosas mortíferas, no les hará daño. Pero hermanos, estas cosas no tenemos que buscarlas, no tenemos que provocarlas, no tenemos que actuar con impetuosidad. No porque yo soy cristiano, yo voy a hacer esto. No, tiene que haber una tarea encomendada por Dios delante de eso. Y en el cumplimiento de esa tarea, en el cumplimiento de esa misión, Dios lo librará. Dios lo protegerá. Dios lo hará salir victorioso para su honra y para su gloria. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendita palabra de Dios, bendita palabra de Dios. Impetuosos, así son los impetuosos, harán cosas que no están escritas. Engreídos, personas envanecidas, vanidosas, están enceguecidos, embriagados en su propio orgullo. Se olvidan de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese que esta es una característica propia y generalizada en la humanidad. Creo que nunca en la historia de la humanidad se ha ocupado tanto dinero como hoy para resaltar el deleite, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Todo tiene que ver con placer. Todo te produce placer y tienes que pagar por eso. Muchas veces los hombres se alejan y para huir de su soledad, para huir de su necesidad espiritual, buscan entretenimientos y gastan millones en eso. El Imperio Romano cayó. Recuerde usted la locura. La locura. La locura de aquel emperador que decidió simplemente, por puro placer, incendiar Roma. Incendiar Roma. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. El gran incendio de Roma. El gran incendio por la locura. Nerón estaba loco. 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 Pero no solo loco humanamente hablando, sino loco
de la lejanía que le producía a Dios, amadores de los deleites más que de Dios. Mira lo que dice después, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia de verdad. A esos, evítalos. En otras palabras, el cómo actúan demostrará que no son piadosos. La piedad es un hecho que no se dice, hermanos. Se vive, se actúa. A esas personas, a esas personas que tengan esas características, Pablo dice, evítalos. No te juntes con ellos. No puede ser. ¿Cómo pueden estas personas vivir en la misma habitación? Evítalos. Alguien dirá, sí, pero tenemos que orar por ellos. Sin duda. Sin duda, tenemos que orar por ellos. Y pedir que Dios tenga misericordia de ellos. De ellos, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí Pablo, fíjese usted que está llevando y tal vez está pensando precisamente en lo que ocurría en Éfeso. La falta de espiritualidad de muchos los llevará a tener objetivos negativos. Dice que estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar. Tienen una apariencia de búsqueda de la verdad. Y claro, la falta de espiritualidad de algunos creyentes los convierte en presas fáciles de estos impíos, calumniadores, amadores de sí mismos, etc. Por eso es que usted y yo debemos mantenernos firmes en el Señor. ¿Para qué? Para que habiendo madurado, nada de esto nos desvíe de Dios, nada de esto desvíe nuestra atención. Y Pablo cita aquí lo siguiente y dice: de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Réprobos. Janes y Jambres, estos son los nombres de los dos magos que llamó Faraón cuando Moisés estaba realizando los milagros antes de las plagas que cayeron sobre Egipto. Janes y Jambres. Estos hombres que encantan a los demás. Y así ocurre con muchos. Claro, Satanás tiene poder, sí, hermanos. Tiene un poder sobrenatural. Pero es el padre de la mentira. Es un gran imitador. Él imita lo que Dios hace. Es cierto que estos hombres pudieron realizar frente a Faraón milagros por el poder de Satanás. Pero Moisés los hizo por el poder de Dios. En este tiempo, en este siglo que usted y yo estamos viviendo, también hay engañadores. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1 dice, capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
¿Se fija? Muchos profetas han salido por el mundo. Pero cuidado, no son profetas de Dios. Se infiltran dentro de nosotros. Pero mire lo que dice la última parte. Pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. Ellos no se han dado cuenta que están jugando con algo peligroso. Todo este movimiento satánico que existe hoy día en el mundo, ellos no han logrado darse cuenta que están jugando con fuego. Y que esto les llevará a la destrucción de sus vidas. Por eso es que nosotros tenemos que procurar nuestra relación íntima con la palabra del Señor. Dice lo siguiente, texto 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Tú has seguido mi doctrina, tú me conoces, dice Pablo. Tú sabes quién soy. Tú sabes lo que he enseñado. Por tanto, eso debe seguir. Tú has seguido mi doctrina, sigue mi enseñanza. Compórtate como te he enseñado. Sé ejemplo de los creyentes en conducta. Hermano mío, tenemos que ser ejemplo de fe, de entereza, longanimidad, entereza. Ser ejemplo de amor y de paciencia. Mira lo que dice después: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. De todas. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Timoteo sabía muy bien, conocía muy bien los sufrimientos del apóstol Pablo. Sin duda que él los conocía a todos. Recuerde que en Listra Pablo fue apedreado de tal forma, con tanta crudeza y salvajismo, que lo dejaron creyendo que estaba muerto. O simplemente estaba muerto. Pero Dios lo resucitó. Pablo expresa que Dios había intervenido en favor suyo. Pero él dice: Dios me libró, el Señor estuvo conmigo. Claro que sí. Timoteo conocía todo aquello. Y finalmente, para terminar hoy día, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Usted y yo, hermanos, no estamos exentos. Sufrimos tentaciones y tal vez vendrán también peligros. Pero recuerde, el Señor estará con nosotros. Dios no nos va a abandonar. Dios va a permanecer junto a nosotros. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor nos guiará. El Señor nos llevará.
y nos llevará en victoria. Busquemos agradarle en todo y por todo, para siempre. Él es Rey. Oremos. Señor, gracias. Líbranos de ser como hemos descrito y tu palabra describe la vida de aquellos que están lejos de ti. Ayúdanos, Señor, para adorarte cada día y vivir conforme a tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Un gran abrazo y que Dios les bendiga.